Estas son entrevistas random. Random Podcast. Luis Coita Civit, ingeniero, agrónomo y enólogo. Así es. Bueno. Un prócer. ¿Vos? No yo. No, prócer porque vamos a hablar de un tema que siempre los descoloco antes. Muy bien. Facundo Quiroga. Siento que sos pariente de Quiroga. Soy pariente lejano, sí, por el lado de mi mamá. Bien. Sí. Josno Nieto sería. Sí. Sangre federal. Sí, totalmente. Mira, entonces, aprobado en La Rioja. Tenés el permiso de circular. Perfecto. Bien, Luis. ¿Por qué ingeniero? ¿Por qué elegiste esa carrera? ¿Cómo fue que entraste en el mundo del vino? Un accidente. Como muchas de las cosas que pasan en la vida que terminan siendo quizás trascendentales o que definen algunas cosas importantes. Yo fui a un colegio técnico donde hice la primera especialización en una tecnicatura en enología. Y conocí ahí un profesor que me cambió la forma en la que veía las potenciales profesiones a las que me podía dedicar. Un docente, como la gran mayoría de los docentes, con una vocación enorme a su profesión. Nos transmitía un cariño, en primera instancia, por lo que era el mundo agrícola, te diría. Era un ingeniero agrónomo. Pero bueno, en este colegio también hacíamos vino, hacíamos conservas. Colegio que me generó un cambio de paradigma, porque yo estaba entre estudiar dos carreras muy disímiles y gracias a este hombre terminé rindiendo para ingresar a ingeniería agronómica. Me acuerdo que cuando estaba en los últimos años, un docente que tenía en la facultad, un hombre que ahora está jubilado, en una clase y al pasar dijo algo así como que el primer trabajo formal que tengan es probablemente uno de los trabajos que condicione gran parte de su vida profesional. Y bueno, uno de los primeros trabajos que tuve fue trabajar haciendo vino y acá estamos todavía. Mira ahí, te gustó el palo. Sí. Buenísimo, Luis. Y respecto al vino, estamos hablando de Mendoza, vos. Esto pasó en Mendoza. ¿En qué zona de Mendoza? Sí, esto pasó en Luján de Cuyo. Luján de Cuyo, bien. En el corazón. El corazón del vino en Mendoza. Claro, literal. Después, cuando vos entraste a este mundo, o sea, si vos tenés que hacer como una mirada así de lo gradual que fue, ¿qué notás vos de ese Luis de que empezó hasta el Luis de ahora? Personas totalmente distintas, como creo que nos pasa a todos los que atravesamos este planeta y de alguna manera tratamos de hacerlo conscientemente. Me parece que a medida que uno va desarrollándose profesionalmente, sobre todo en la salida de la universidad, porque la universidad de alguna manera es una burbuja donde uno vive como en condiciones bastante particulares, ¿no? Como estudiante, donde uno se mueve en un ambiente de mucha generosidad con el conocimiento, muy estimulante. La universidad es un lugar donde uno constantemente descubre cosas que le llaman la atención, que le gustaría explorar. Parecen destellos constantes de cosas que serían como una rama a la que uno se podría dedicar laboralmente. Claro. Quizás después, cuando uno las analiza desde una perspectiva de cierta madurez laboral, se da cuenta que quizás muchas de esas cosas eran inviables, digamos, en términos de solvencia económica, en términos de posibilidad de hacerlo en el lugar donde uno está, ¿no? Pero todo ese mundo que parece bastante indefinido en un principio en la universidad, cuando uno sale a tener que vivir del trabajo que le permite hacer la carrera que estudió, se encuentra con cosas muy concretas. Uno entra en una estructura empresaria, cumple un rol, está muy definido, con obligaciones claras y con un sistema de evaluación también, ¿no? Donde Claro. uno puede de alguna manera validar su desempeño en esa estructura. Y eso hace que, digamos, de alguna manera uno tenga que regular las expectativas originales, aprender a funcionar en ese sistema, porque uno viene de un sistema distinto. El sistema educativo es un sistema donde hay más grados de libertad, se podría decir. Y bueno, integrarse en ese mundo es un desafío para no perder la creatividad, porque estamos hablando, en este caso, del vino, que es un producto donde hay una clara expresión artística, donde uno de alguna manera pone en práctica la creatividad y ejecuta con técnica, como cualquier expresión artística. O sea, vamos a hacer una analogía con una pintura. Un vino de alguna manera necesita el conocimiento de la técnica, como un pintor necesita el conocimiento de la técnica del manejo del pincel y de cómo se estructuran los colores. Claro.
Y esa creatividad tiene que tratar de florecer en un lugar donde también lo que uno está haciendo es un negocio y tiene que integrarse en un sistema, en una cadena de valor donde hay cosas, no todo es posible, hay limitaciones. Y creo que uno de los desafíos interesantes de esta profesión, que comparte con muchas profesiones que tienen este juego de lo creativo y lo técnico, es aprender a trabajar con esas limitaciones y gran parte de eso lo otorga la experiencia. La experiencia y la generosidad de compartir con gente que te empieza a enseñar técnicas y te diría yeites para encontrar cómo ese camino se puede ir descifrando. Bien. Y ahora llevándolo al vino, por ejemplo, a vos hace 10 años te gustaba un vino. ¿Qué es ese vino que te gustaba antes y que hoy ya decís, no sé, cómo vos has ido evolucionando? ¿Hay algún vino, por ejemplo, que pasó eso? Sí, me ha pasado que creo que el hecho de experimentar y de alguna manera encontrar un abanico más grande de experiencias a uno le permite ir descubriendo cosas que ni sabía que existían en el espectro de lo que uno puede probar en el vino, ¿no? De todas maneras, cuando pruebo esos vinos originales o esos estilos, mira, hay algo que me pasa, te voy a dar un disparador anecdótico. Cuando yo empecé a hacer vino, le llevé vino a mi papá para probar. Y mi papá era una persona que consumía vino con las comidas, pero que no estaba inmerso para nada en el mundo comercial del vino y conocía 3 o 4 bodegas. Y tenía un vino predilecto. Me acuerdo que los primeros años yo les llevaba vinos que había hecho que me parecían que estaban muy interesantes y mi viejo los probaba y me decía, muy rico. Y se abría el que le gustaba a él. Yo decía, che, no le gustan los vinos que hago, está pasando algo. No, le encantaban, pero tenía un paladar muy acostumbrado a ese vino. Y ese vino que yo al principio no lo terminaba de comprender completamente, hoy es un vino que cuando puedo y estoy en algún lugar donde lo tienen en stock, lo pruebo, porque me genera en algún sentido un recuerdo que me vincula a mi viejo y me encanta, pero también me vincula con la inocencia de ese momento de no haber tenido el conocimiento suficiente para interpretar qué estaba pasando y encontrar hoy con otras herramientas complejidades que antes no veía ahí. Entonces creo que uno nunca deja de lado con los primeros descubrimientos, las primeras experiencias que tuvo en lo sensorial, sino que las redescubre desde otro punto, ¿no? Quizás con más condiciones, porque también uno adquiere en el camino, no es todo un aprendizaje positivo, uno también se va encajonando en condicionamientos que hacen que pierda quizás esa espontaneidad, ¿no? Y hay que tratar de alguna manera encontrar herramientas para que no pase. Claro. Pero es difícil. Como que es regresar para adelante. Sí, claro. Totalmente. Luis, ¿y cómo fue, digamos, creo yo, que trabajar por una bodega es una cosa que está buena, está interesante, pero ahora hacer tu vino y ya poner la carita vos, así como hacerte responsable y cargo de cualquier crítica o positiva o negativa? Sí. ¿Cómo fue eso, digamos, respecto a Corsair, que es tu proyecto? Es un camino muy distinto porque se abre este espectro de tratar de encontrar una identidad y que esa identidad converja de alguna manera en algo que uno puede ofrecer al mercado y que funcione. Porque el proyecto puede ser, digamos, interesantísimo en términos de la evaluación personal, pero uno de alguna manera lo somete a la evaluación de la gente que lo va a consumir. Y, digamos, ahí de alguna manera se juega, por más que uno tenga un proyectazo, que tenga un producto que técnicamente está bien, y ahí es donde se juega la continuidad o no, porque para que el producto se vea en una vinoteca, que se vea en un restaurante, tiene que tener un mínimo volumen de demanda. O sea, hay gente que le tiene que gustar ese producto. Si no, no se ve y queda como en algo de nicho y de alguna manera es como si me quedara tocando música en mi casa. Sí. Y, digamos, no llega a la experiencia del consumidor. Entonces, es un desafío porque a veces uno está expuesto a probar muchas veces lo que uno quiere probar y de alguna manera se queda en un pedacito del espectro y a veces eso no representa la voluntad de probar vinos de una población. Entonces, es un descubrimiento. Tiene una parte que es increíble, que uno ahí tiene la posibilidad de llevar el producto al extremo de lo que le gustaría hacer y explorar incluso con cosas que quizás en una bodega no se pueden hacer. Vos recién mencionabas Corsair, que es una de las líneas que está casi construida exclusivamente en vinos blancos y rosados. Y está hecho con variedades que no son convencionales, que sería difícil hacerlo en un proyecto grande donde se espera otro tipo de resultado comercial, que sean volúmenes
más grandes los que se venden, y también con técnicas que no son para nada convencionales y se pueden hacer cuando uno hace volúmenes chicos. Si uno tuviera que hacer 20.000 botellas de esas líneas, y la verdad que el costo unitario es tan caro que es prácticamente inviable. Entonces tiene esa parte que es interesantísima. Después tiene unos desafíos que con una bodega grande no hay, que es que no hay estructura. Digamos, los costos de producción hay que tratar de manejarlos como se pueda porque realmente es un proyecto chiquito en donde todo se hace a pulmón. Y ese desafío hace que se vuelva un proyecto mucho más íntimo, donde participa la familia, donde participan los amigos, donde uno pone en valor, digamos, todo lo que es esa tribu que aporta un montón de esfuerzo para que las cosas pasen, porque realmente hoy vamos a hablar de todos los vinos que estamos desarrollando con el equipo de La Macarena, por ejemplo, y nada de esto sería posible si lo tuviera que hacer solo. Es un montón de gente colaborando y es una sumatoria de esfuerzos individuales que hacen un proyecto colectivo, digamos. Y a menor escala, con un proyecto familiar o con un proyecto de vino como boutique o de garage, pasa lo mismo, pero con una tribu más chiquitita y que son los más íntimos. Entonces, mucho contacto familiar, mucho contacto con amigos. Mis hijos van a la bodega, conocen, me han visto, me ayudan a rellenar las barricas, me han visto cómo se prende, cómo se apaga una bomba. Entonces uno empieza a tener un aspecto diario, cotidiano, que quizás en la bodega grande no se ve porque uno no lleva a su familia ahí. Totalmente. Y ya que hablaste de La Macarena, ¿cómo fue, o sea, el cambio de terroir, el descubrir lo que es la bodega La Macarena, Finca La 6 en Anguinán? Cuando llegaste, digamos, ¿qué fue lo primero que observaste, el desafío en las viñas, en el terroir? ¿Cómo fue eso, esa experiencia? Bueno, La Rioja es un lugar muy diverso, es grande. Y, digamos, en términos de lo que son las microrregiones, es muy rico, muy, muy rico porque en La Rioja la cordillera es muy ancha. O sea, el desarrollo hacia el este de la cordillera es mucho más importante en superficie que lo que pasa en Mendoza o incluso más al sur, que se estrecha más la cordillera. Y eso genera valles intermedios en donde en poca distancia las condiciones de suelo, las condiciones de clima, la calidad del tipo de agua que se usa es totalmente distinto. Entonces sucede algo que en Mendoza sucede en distancias más grandes, que es que hay una variación de microrregiones muy intensa, muy, muy intensa. Yo conocía La Rioja con anterioridad, trabajé en una bodega que tenía bodegas, digamos, en todo el oeste del país hasta Salta. Entonces había pasado por esta zona eligiendo uva, conociendo los suelos, y habían pasado unos 5 o 6 años hasta que volví a encontrarme con la familia Herrera y charlar de este proyecto antes de que naciera. Y me acuerdo cuando vine por la Ruta 40, después de que salí de San Juan, entré en el primer pueblo que uno cruza después de San Juan en La Rioja, que se llama Guandacol, y se ve todo un movimiento montañoso al este, que en Mendoza no existe ese tipo de geología. Se ven placas que han emergido del suelo, se forman como si fueran olas de material rocoso, que tienen curvaturas, que uno ve colores que no existen. Y en ese momento dije, uy, estoy entrando a un lugar, fui consciente de que era muy distinto de donde yo venía y que ahí hay una identidad que descubrir, ¿no? Porque de alguna manera el vino lo hace en gran parte la región. O sea, los factores más importantes del vino los hace el clima y el suelo. Y después lo que hacemos las personas que cultivamos las uvas y las procesamos en la bodega es interpretar eso y tratar de arruinarlo lo menos posible. Y ahí fue el primer momento donde tomé conciencia de que era un lugar distinto, que ameritaba un esfuerzo de mi parte para interpretar qué es lo que acá se manifestaba con una intensidad particular y no copiar cosas que son traídas de otro lugar. Son recursos que la viticultura muchas veces ha aplicado, por una cuestión de practicidad, ¿no? Uno sabe que algo funcionaba en otro lugar, lo intenta replicar y después no siempre las condiciones, digamos, permiten que eso se pueda adaptar exitosamente. Así que fue un proceso de descubrimiento, ya llevamos varios años, pero ese proceso nos ha llevado a que hoy existan productos como los que tenemos en la mesa que tienen una identidad clara y que ha sido por experimentar el lugar. Por interpretarlo, digamos. Por interpretarlo. Luis, a mí me pasó con el torrontés de Tincunaco. Para mí es como bisagra ese torrontés en los que yo ya había probado antes de La Rioja, pero lo encontré muy diferente, digamos, eso está hecho en el Rincón, está cosechado ahí. Sí, en la finca del Rincón.
Bien, ¿cómo es el proceso de lo que es Tincunaco, el proyecto de Tincunaco? ¿Está hecho por Duela, por Chip? ¿Cómo sería el...? Bueno, Tincunaco es esta línea, vos estás hablando del torrontés de esta línea. Es un vino que tiene un concepto interesantísimo. Bueno, el Tincunaco es una celebración muy importante en el noroeste de la Argentina. Diría que se celebra desde San Juan casi hasta Jujuy. Es una celebración de verano que hace referencia a la unión de los pueblos. De hecho, bueno, la etiqueta en su gráfica lo que intenta mostrar son estos colores que se amalgaman, digamos, en un vórtice que los une, generando una conexión con la fiesta del Tincunaco, donde también se juega con pigmentos de colores y, digamos, son fiestas populares donde realmente el color no solamente de la diversidad que tiene la Argentina, sino también de la diversidad de música y de la forma de celebrar que se genera en esos lugares, tratan de buscar un hilo que nos permita llevar todo ese bagaje cultural que tiene el norte de la Argentina hacia una botella. Entonces Tincunaco, haciendo de alguna manera un juego de esta unión, son vinos que no son varietales 100% puros, siempre tienen algún secretito que hacemos en la bodega de un juego de cortes, herramientas digamos, de amalgamar distintos varietales en proporciones muy chiquitas que hacen que uno encuentre algo distinto y que no es exactamente un Malbec puro, un Torrontés puro. Y en el caso del Torrontés que me preguntabas, Iván, el Torrontés tiene un 5% o varía a veces un 3% de Viognier. El Viognier se escribe con B corta, Viognier, se pronuncia Viognier, es una variedad francesa que se da muy bien en el sur de Francia, una zona cálida, y que acá, digamos, en La Rioja encuentra particularmente en esa finca, en la finca El Rincón, que es una finca que está en Anguinán, en una región que está pegada a la ladera de una montaña, son viñedos de altura, son parrales donde, digamos, el techo de hojas genera un sombreamiento sobre los racimos, entonces reciben menos luz directa y pierden menos acidez. Nos da un toque que lo diferencia de un torrontés convencional, quizás histórico, de los que se han hecho en las regiones. El torrontés es una variedad interesantísima, es una variedad criolla, entonces de alguna manera estamos jugando con una identidad propia, porque son variedades que se desarrollaron después de que la conquista española trajera variedades españolas para hacer vino básicamente para la misa. Ellos trajeron una primera variedad que se difundió mucho en el territorio argentino, que se llamaba Listán Prieto, que es lo que hoy se conoce como criolla chica. Esa criolla chica tuvo cruzamientos con vides americanas y con otras vides europeas y terminó derivando en una serie de varietales que hoy se conocen, que son criollos. Hay muchas variedades criollas. El torrontés quizás es una de las más difundidas porque encontró, digamos, un desarrollo para el clima, digamos, de la Argentina que era interesantísimo. Mucha potencia aromática, buenos rendimientos, una variedad muy resistente a las enfermedades, entonces no hace falta hacer grandes esfuerzos agrícolas para que la variedad llegue a cosecha sana. Bien riojano, sí. Sí, resiliente, la verdad. 2 veces hay que matarlo por la duda. Bueno, hay muchas cepas de torrontés, pero la que ha conquistado Argentina y la que ha conquistado el mundo es el torrontés riojano. Hay torrontés sanjuanino, hay torrontés mendocino, claro. Hay cruzamientos de variedades que parecen torrontés, pero son moscatel. Bueno, el torrontés riojano quizás es la más elegante y la que tiene una característica distintiva al resto. Y tiene una particularidad la variedad, que si uno la espera mucho, pues es una variedad de ciclo largo. El ciclo largo quiere decir que desde que brota hasta que uno la cosecha, pasan varios días. Hay variedades de ciclo muy corto, como puede ser, por ejemplo, el Sauvignon Blanc o el Semillón. El Viognier le saca casi un mes de tiempo para madurar. Pero si uno le da especial atención al punto de madurez del torrontés, lo que logra es un balance que es impresionante, porque tiene estos perfiles florales intensos, de flores blancas, de agua de azahar, tiene frutas blancas, pero no pierde esa acidez que le da, digamos, como una columna vertebral que hace que uno vuelva a salivar, que el vino sea balanceado y que inmediatamente vaya a buscar otro sorbo de esa copa. Entonces, a esa idea básica de encontrar el punto de madurez exacto para esa variedad, lo que le agregamos es una capa de complejidad de sumemos una variedad que de alguna manera aporte como esa otra estructura que necesita el vino para convertirse, digamos, de un vino que es interesante y estimulante a un gran vino. Si bien tratamos, digamos, de que siempre sea la fruta fresca, digamos, de que haya poca intervención de la madera, tenemos la suerte de que en la bodega tenemos un conjunto de barricas que están muy sanas y que son barricas que tienen ya cierta cantidad de uso, que permiten que los aromas del roble no sean tan agresivos, no estén presentes, pero sí todos los beneficios de un material que es poroso, como la madera. Claro.
sea, el acero es totalmente hermético, no permite que los gases de afuera del aire ingresen al recipiente. La madera sí. La madera, si uno ha tenido la oportunidad de entrar a una sala de barricas, en una bodega, cuando ingresa siente olor a vino. Bueno, eso es porque hay componentes del vino que están permeando la madera, salen al ambiente y uno lo siente. Eso lo que genera es que también ingrese oxígeno en microdosis que acomplejizan todas las moléculas aromáticas, le generan cierta untuosidad en la boca al vino, y en los blancos trabajamos también con madera para lograr esto. Buenísimo. Después la que me destaca mucho, o sea, me gustan todos los vinos, claro, pero la que destaca es la Petit Verdot también. Sí. Es como que... Bueno, el Petit Verdot es una variedad interesantísima porque históricamente era una variedad que era un blender de otras tintas. Un blender quiere decir que era una variedad que uno agrega en el corte para lograr estructura, algo de carácter, como si fuera la pimienta en un plato. Esta era la analogía histórica, pero decían los enólogos de aquel momento que uno no se come nunca un plato de pimienta a cucharadas. Claro. Claro, uno no lo hace si se come la pimienta así como así. Pero si la trabaja y logra generar con eso un plato interesante, es una cosa única. Y hay climas, digamos, en los que el Petit Verdot no tiene esa intensidad tánica, lo hacen agresivo y mantiene una fruta negra que es hermosa. Entonces, bueno, en Tincunaco hay un Petit Verdot que creo que representa muy bien lo que esa variedad logra en este clima. Totalmente. Luis, y bueno, vamos ahora con Finca Las 6. Estamos presentando lo que es Virtuoso, que es la línea Reserva, hasta el Finca Las 6, el clásico. Y el Reserva, que tiene algo que es muy novedoso en La Rioja, que yo creo la primera bodega que lo hace, que es la Carmenier. Sí. Contame cómo fue llegar a la Carmenier y más que todo en un Reserva. Sí. El Carmener es una variedad interesantísima. El Carmener es casi un accidente que hoy exista, porque es una variedad originaria de Bordeaux, que es la zona que nos dio el Merlot, el Cabernet Sauvignon, el Cabernet Franc. Claro. Y de hecho es uno, digamos, de los varietales del grupo familiar, digamos, del Cabernet. Tiene esas moléculas complejas que se llaman piracinas, que son las que le dan el perfil en nariz de pimiento, de morrón, de ají, de hoja de tomate. Es de ese grupo de variedades. Y en Bordeaux es una variedad que quizás no brillaba, porque tiene un ciclo largo. Bordeaux es un clima muy húmedo, con pocos días de sol, donde si uno expone la uva, digamos, a una maduración larga, tiene riesgos de que se enferme, que los hongos la ataquen, de que se pudra. Y particularmente era una variedad que era muy sensible a la filoxera, que la filoxera fue una plaga, un insecto, que atacaba las raíces y la parte aérea y diezmó los viñedos en Europa. De hecho, de alguna manera reestructuró la forma de hacer vino, porque fueron los viticultores europeos los que se dieron cuenta que la filoxera no atacaba las vides americanas. Las vides se dividen en dos grandes familias, americanas y europeas. Las americanas eran resistentes a este insecto, entonces lo que terminaron desarrollando después de 50 años de estudio fue: usemos el sistema radicular, lo que está bajo el suelo de una vid americana, porque la filoxera no le ataca las raíces, y pongamos arriba la variedad que nos gusta, Merlot, Malbec. Y empezaron a injertar las viñas, y por eso hoy en todo el mundo los viñedos están injertados, salvo en Argentina, en Chile, en algunos lugares de la costa mediterránea sur, como puede ser en Chipre, que tienen ciertas condiciones climáticas que les permiten no tener viñas injertadas, pero es una rareza en el mundo las viñas a pie franco, se llama. El carmenero básicamente desaparece con la filoxera, porque era muy sensible. Y muchos años después, casi 100 años después, un ampelógrafo, que son los que reconocen las variedades mirando hojas y sus racimos, reconoce que en Chile había carmener que estaba identificado como Merlot. Estuvo la variedad escondida con nombres que no le pertenecían y no la representaban, y cuando se la redescubre se ve que en Chile generaba un vino que llegaba a cosecha bien, y la variedad había prosperado. Y accidentalmente llega a Argentina, y en Argentina, en La Rioja, encuentra algo que en el mundo no había encontrado. Todo eso que perdía en el clima, digamos, de Bordeaux, húmedo y fresco, se transformó en una virtud acá. Acá la variedad brillaba, llegaba a madurez perfectamente, tenía taninos redondos, no era agresiva, y tenía una particularidad que era una expresión que no tenía ninguna otra variedad. Y la familia Herrera planta esta variedad hace varios años. Durante mucho tiempo esa uva se vendía simplemente como, digamos, una producción primaria,
Y cuando empezamos a elaborar los vinos propios, nos damos cuenta que entre los vinos que destacaban cuando degustábamos a ciegas, siempre había un Carmener. Y bueno, de ahí de Santiago y Macarena proponen que hagamos un Carmener 100% de la finca y que encontremos esa identidad que de alguna manera nos va a sorprender en las degustaciones. Bueno, empezamos con varios ensayos y hoy están los productos que hemos lanzado al mercado con esta variedad. Perfecto. Y en lo que es Virtuoso, la línea Virtuoso de Finca La 6, estamos hablando de reserva, pasamos por barrica de madera. Sí. ¿Qué tenemos de cepas ahí? Bueno, en esta línea estamos hablando de un segmento, digamos, de guarda prolongada de los vinos. Entonces, primero, no es una única fermentación. O sea, no tenemos un tanque con Carmener y eso después lo metemos en una barrica y sale el vino. Digamos, son tanques chiquitos con distintos puntos de cosecha y con eso de alguna manera es como que nos armamos la paleta de pintor. Entonces tenemos varios colores y bueno, quizás lograr complejidad con más colores es una tarea más realizable que tratar de pintar una gran obra solo con pintura negra, salvo que seas Picasso. No somos nosotros. Sí. Entonces, bueno, eso nos da primero la primera variabilidad. Y después de esos tanques, los tanques que tienen el vino más estructurado, con más tanino, y donde sentimos que la madera va a ser menos invasiva porque hay más estructura para que el vino lo tolere, lo ponemos en barricas de roble francés de 200 y de 500 litros. Bien. El tiempo de guarda en la barrica no es una receta, vamos probando el vino con el equipo enológico de la bodega y determinamos en qué momento lo sacamos. Normalmente ese periodo no es más largo de 8 meses. Lo que sí hacemos prolongado es cuánto tiempo está acá. Porque después de ese ejercicio de la guarda en la barrica, nosotros hacemos un corte que nos gusta, que tiene una proporción de vino sin maderizar, una proporción de vino maderizado. Hacemos el corte, lo filtramos, va a la botella y en la botella tratamos de que pase por lo menos 6 meses y si podemos más. Porque en la botella lo que sucede es que todos esos sabores que están de alguna manera dispersos en el seno del líquido se empiezan a amalgamar en moléculas complejas. Y ahí es donde uno logra que el vino se siente integrado. Uno encuentre la fruta, encuentre la madera, encuentre la acidez, encuentre el lado herbal, pero todo forma parte de una pintura que tiene sentido y que hay una obra que interpretar y no son colores tirados así contra una pared. Claro. Eso lo hace el tiempo. Claro. Luis, y vamos a hacer un asadito con Finca La 6, por ejemplo. ¿Cómo lo ordenás los vinos? Y vamos a ir con Finca La 6 y voy a nombrar algunos vinos que no están en la mesa. Bueno, yo arrancaría primero con el blend de blancas de Finca La 6. El blanco de Finca La 6 me parece que es un vino interesantísimo para la picada, mientras estamos prendiendo el fuego. Un vino que lo tomaría más bien fresco, capaz que 12, 13 grados. Después, si nos imaginamos que sacamos una entraña primero, me voy al Malbec de Finca La 6. Y cuando saquemos el costillar, vamos con Virtuoso Carmener, que me parece que realmente es algo para... Ya lo mandás. Al costillar, sí. Bien. A los bifes. Tienes fe. con el Ese Carmener. vino pide un bife, sí. Claro. Y después, por ejemplo, una molleja. Uh-huh. ¿Con qué jugás ahí? Bueno, ahí me parece que aparece un juego interesante, porque normalmente uno pensaría una comida con mucha grasa, una comida que puede estar, que puede ser bastante salada, sería un tinto, ¿no? Pero Estoy viendo las cartas. ya sabes que voy a Sí. jugar, sí. En la línea Virtuoso hay un Grand Viognier y me parece una variedad hermosa porque tiene algo de madera que es bastante especiada y es un vino que tiene su intensidad. Que realmente Sí, la verdad, está muy bueno el vino. está muy bueno, sí, Sí. nos gusta, pero Lo no probé, queremos, estaba una no bomba. queremos sugestionar a la Claro. audiencia. Y me parece que es un vino que realmente marida muy bien con carnes blancas, con grasas, con cerdo. Una molleja me parece que está buenísimo. Y creo que es un vino que uno lo puede poner incluso después de un tinto, que estaría De perfecto. la banca. Sí, sí. Y hay que hacer esos juegos de no seguir una lógica muy lineal y de mezclar un poco los vinos. Digamos, de la experimentación uno aprende. Entonces, sí, Totalmente. claro, si Uno uno no tomando. prueba, no descubre. Claro. ¿Y Sí. de postre? Bueno, de postre, ahí podríamos volver, por ejemplo, al Torrontés de Tincunaco, que es un vino muy floral, es un vino de una intensidad, digamos, de taninos y de acidez menor que el Virtuoso Grand Viognier, y me parece que marida muy bien con casi cualquier plato. Y si fuéramos a uno de los postres argentinos típicos, que es queso y dulce, que me parece un postre que es genial, porque es un postre que permite incluso que uno tome un tinto.
Claro. Y en ese caso se podría perfectamente ir con un virtuoso Malbec, el gran Malbec. Al postre. Al postre. Ahí te vuelto todo. Sí, Está bien. con ¿verdad? queso, con grasa y con un dulce de Lo membrillo. tenés que volver a tomar. Hay que volver a empezar. Qué bacano. Luis, última pregunta. Y antes que haga la última pregunta, te agradecemos de parte de todo el equipo. Y bueno, siempre es un gusto charlar con vos, aprendemos un montón. Vos no te das cuenta, pero anotamos siempre detrás tuyo así, todos los datos y después salimos a hablar. Pero no, nada, gracias por tu tiempo, por, Un placer, sí, un placer. por toda la disponibilidad. La pregunta es la siguiente, ¿cuál es tu fuego interno? ¿Qué es lo que todos los días te pone de pie? Y decís, empiezo el día y estás cansado y seguís. ¿Cuál es eso? Mira, no tengo una respuesta a lo Borges que te dice claramente por dónde va. Y creo que en este juego de descubrir colectivamente, porque no es algo individual, cosas nuevas que podemos hacer y tratar de encontrar de ese juego creativo algo que después podemos llevárselo a una mesa con amigos y probar, es un motor enorme. Y nos pasa seguido que hacemos vinos de cuadros que por ahí no esperamos nada, nos sorprendemos, y que existe el espacio para llamar a un colega y decir, che, mirá, vení, probá esto porque me parece que es algo raro, da para que pensemos en un producto y que nos sentemos a pensar en esto que ven acá representado en los papeles, todo cómo están vestidas las botellas, que hay gente que piensa atrás, y que ahora la puerta de que hoy estemos acá charlando con vos y con los chicos que están detrás de cámara, que la gente que vea el video no los va a ver, No pero es que ya. están haciendo todo posible. Digamos, empieza por esa aventura de experimentemos, veamos qué encontramos hoy de nuevo y lo que ya venimos haciendo, sigamos tratando de encontrar una manera de hacerlo un poquito más fino, más delicado y que estimule más a quien lo pruebe. Es un gran motor eso. Perfecto. Buenísimo, Luis. Muchas gracias. A ustedes, gracias. Salud. Salud, Iván. Estas son entrevistas Random. Random Podcast.